Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 8. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de tu amor, de tus bendiciones. Un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, Padre. Gracias por darnos tu palabra para poder guiarnos en este mundo. Gracias por darnos la oración para poder acercarnos más a ti, para poder hablarte en todo momento. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, tropiezos, imperfecciones. Perdónanos y ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para poder resarcirlas y no volver a cometerlas, porque solo deseamos agradarte, servirte y hacer tu voluntad por siempre, Padre. Ayúdanos, Padre, también con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra lectura nuestra recopilación de Segunda de Crónicas, capítulo 8. Entonces, en este capítulo, ya recordemos que se inauguró el palacio, ¿verdad? El templo de Dios y el palacio que había construido Salomón para él. Y ya había pasado 20 años, dice. Hacía 20 años que Salomón había sido ungido rey y se había dado cumplimiento a los grandes proyectos, que como les decía, fue la construcción del templo y de su propio palacio. Entonces ahora Salomón decidió ocupar sus energías en la reconstrucción de las ciudades de Hiram, que el rey de Tiro le había regalado. También peleó en esta época con la ciudad de Amat-Sobat. Obviamente la conquistó. ¿Por qué digo obviamente? ¿Por qué tanta seguridad de que Salomón iba a conquistar esto? Porque Salomón estaba con Dios y Dios estaba con él, al igual que David. Por eso David tenía victoria tras victoria tras victoria. No solamente porque era eh, eh, muy valiente y peleaba muy bien, sino porque sobre todas las cosas estaba con Dios, tenía a Dios, ponía a Dios adelante antes de cada batalla, antes de cada conquista. Primero ponía a Dios para poder saber que Él estaba en control absoluto. Y al igual, nosotros en nuestra vida diaria siempre debemos poner a Dios primero, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, antes de, eh, por ejemplo, si nos levantamos en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es dedicarle ese día a nuestro Dios. Primero, dándole gracias y gloria por un día más de vida. Y segundo, para que nos guíe en todo lo que vayamos a hacer y que siempre hagamos su voluntad, que lo pongamos siempre primero. Ahora, si estamos pasando por un día, un momento de tribulaciones, de problemas, que no sabemos qué hacer, o por momentos de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades, problemas, circunstancias que a veces escapan de nuestras manos. Pues es ahí donde nuestro Dios puede trabajar, donde nuestro Dios puede ayudarnos. Porque si nosotros nos creemos perfectos, fuertes, que podemos afrontarlo todo y que no necesitamos su ayuda, pues Él no va a poder hacer nada. Pero si nosotros le pedimos que nos ayude, si nosotros nos mostramos que, que no podemos hacerlo solos, si nosotros nos mostramos débiles, si le pedimos ayuda, Él estará ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para resolver nuestros problemas. Recordemos que aunque pasemos momentos difíciles, si estamos con Dios, Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para pasar esos momentos difíciles. Nos dará la fortaleza que necesitamos, nos dará la inteligencia que necesitamos. Él nos guiará y nos ayudará en lo que necesitemos para poder salir adelante de esas enfermedades, de esas tribulaciones, de esos problemas, de esas circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, lo único que nos toca hacer a nosotros es poner a Dios primero, orar y dejar todo en sus manos, ¿verdad? Hacer claro lo que esté en nuestras manos, lo que podamos hacer
y lo que ya no está en nuestras manos, dejarlo a Él y confiar y tener fe que Él se encargará de absolutamente todo. Es ahí donde funciona nuestra fe. Es ahí donde tenemos que ser cada día más fuertes. Y Él se encargará. Ahora, no quiere decir que las cosas van a desaparecer así en un segundo, porque todo toma su tiempo. Solo nos toca confiar y dejar en sus manos y Él se va a encargar. Como vuelvo y repito, ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Entonces, uno, hacer como Salomón hacía siempre, como David hacía siempre, poner siempre a Dios primero, hacer las cosas como Dios espera que lo hagamos, ¿verdad? Y muchos dirán, pero ¿cómo sé qué es lo que espera Dios? ¿Cómo sé qué es lo que Él quiere? Pues eso está en la Biblia. Por eso estamos leyendo su palabra, para poder conocerlo más, para poder saber qué espera de nosotros. Pero en resumen, Jesús nos mostró que lo que Él desea es que lo amemos solo a Él, al único Dios verdadero, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Que lo amemos solo a Él. Y si lo amamos, lo vamos a poner siempre primero a Él, antes que nada, encima de nosotros mismos, porque nosotros mismos ni siquiera existiríamos si no fuera por Él. Entonces, a Él le tenemos que poner primero por sobre todas las cosas y demostrar nuestro amor a través de nuestra obediencia. Es como nuestros padres. ¿Cómo demostramos a nuestros padres que los amamos? Siendo obedientes, ¿verdad? A los profesores que nos enseñan, siendo obedientes, escuchando lo que nos dicen. A nuestros abuelos, escuchando sus enseñanzas, lo que nos dicen. Entonces, más aún al Creador de todo, a nuestro Padre, debemos ser obedientes, escuchar su palabra, y para eso tenemos que leer la Biblia. Por eso Él nos la ha dado, leer su palabra y obedecerla. Entonces, cuando obedecemos su palabra, uno, sabremos que estamos haciendo las cosas correctas, que estamos haciéndolo bien, porque no es lo que nosotros creemos, pensamos o nos parece conveniente, sino que lo estamos poniendo a Dios primero y lo que Dios dice es perfecto. Entonces, uno, hacemos las cosas bien, nos sentimos tranquilos porque estamos haciendo lo correcto, tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón y aún así, encima Dios nos bendice porque estamos haciendo su voluntad. Entonces, qué importantes son estas cosas, ¿verdad? Poner siempre a Dios primero para que también nuestra relación con nuestro Padre sea cada vez más estrecha. Y para esto es a través de la lectura, de la oración y de la práctica. Hacer lo que Él espera que hagamos, que es basado en el amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vemos a alguien que necesita, pues vamos y demos. Y me acuerdo, alguien me comentó, sí, pero si me pudiera ayudar a todas las personas que se me presenten en el camino, me quedaría sin nada, porque son muchas las que necesitan. Y sí, lamentablemente hay mucha necesidad en el mundo y quizás donde estamos, por donde vayamos, también la hay. Pero no podemos ayudar quizás a todos, pero hoy día puedo ayudar a una, ¿verdad? Mañana quizás podré ayudar a otra. Y si no puedo económicamente, si no puedo con víveres, por lo menos una palabra, por lo menos una sonrisa, por lo menos decirle, no estás sola, Dios está con usted y estaré orando por ustedes. Y empezar a orar por esas personas. Tener compasión por los demás, ser empáticos. Pongámonos en el lugar de esa persona. Gracias a Dios no somos esas personas que están en necesidades, pero podríamos serlo en algún momento. ¿O qué pasaría si fuéramos esa persona? ¿Cómo nos gustaría que las otras personas nos traten? Entonces, esa es la manera en que tenemos que actuar. Ser empáticos, ponernos siempre en los zapatos, en el lugar de la otra persona y cómo esperamos que nos traten a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría que nos traten a nosotros? Muy bien, entonces, basado en el amor, poner a Dios primero y hacer su voluntad, ser obedientes. Entonces,
Salomón comenzó a construir, ¿verdad? Dice la ciudad de Irán y también otras ciudades para abastecimiento. Fortificó, dice, las ciudades de Betorón, de Alto y Bajo Betorón, para que sean destinadas para abastecimiento. También construyó Balat y otros centros de aprovisionamiento y levantó ciudades para guardar sus carros y caballos. Como vemos, él tenía ciudades, construía para abastecer, porque había tanto que tenían que organizar, guardar y abastecer. Y también tenía ciudades donde tenía, era para sus carros. Eran estos tipos de los carros que tenían los egipcios, ¿verdad? Carros y caballos. Entonces, eh, construyó ciudades específicas para guardar sus carros y caballos. Entonces vemos cuánta abundancia había en el tiempo de Salomón. Había mucha abundancia. Dice que todas las personas tenían su casa, su terreno y vivían muy bien. No había pobreza en ese tiempo. Todos estaban bien porque había abundancia. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Jehová. Y si ellos se hubieran mantenido siempre al lado de Dios, siendo obedientes, esto jamás hubiera faltado. Hubiera sido así por generaciones, hasta el día de hoy. Lastimosamente no fue así porque ellos, como sabemos, se fueron alejando de Dios, ¿verdad? Pero ya seguiremos leyendo más adelante, pero sabemos que lastimosamente esto no siguió para siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, Salomón seguía construyendo y también aprovisionando, lugares, centros de aprovisionamiento. En fin, dice, construyó cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos sus dominios. Vuelvo y repito, eran tiempos de mucha abundancia. Como ya dijimos, había tanto oro como piedras, ¿verdad? En Israel. Era bastante. Estaban llenos de muchas riquezas. Ya David había dejado bastante, pero ahora tenía aún más Salomón. Luego dice, tomó esclavos de los que quedaban de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que eran descendientes de las naciones que los israelitas habían conquistado, pero que no se habían sido exterminados completamente. Y ellos fueron usados para la construcción. Dice, el inicio de esta práctica, que aún continúa de tomar esclavos de estas naciones, se seguía hasta ahora, dice, ¿no? Y a los ciudadanos, a los israelitas, no los sometía a esclavitud, sino que los empleaba como soldados oficiales o los que se iban a encargar de los carros y los caballos. Además, 250 hombres eran empleados del gobierno y se desempeñaban en la administración pública. Entonces vemos que aquellas ciudades o pueblos que ellos fueron conquistados, los que quedaban de estos heteos, jebuseos, eran tomados como esclavos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel era para soldados, administradores, para otros oficios y otros empleados del gobierno. Salomón cambió, dice, la residencia de su esposa, que como sabemos, su primera esposa o segunda esposa fue egipcia, ¿verdad? Era egipcia. Entonces, ella vivía en la ciudad de David, pero luego construyeron otro palacio y la llevaron a un nuevo palacio. ¿Por qué hicieron esto? Porque se dice que como que la gente no estaba de acuerdo que ella viviera ahí, porque ella vivía en el palacio del rey David. Y fue donde el arca, dice, ella no debe vivir en el palacio del rey David, porque el arca del Señor estuvo ahí y por lo tanto es terreno sagrado. Entonces, ¿no les parecía que alguien que no era de ahí, no era una israelita, sino era una egipcia, viviera ahí?
Salomón sacrificó también ofrendas quemadas en el altar que había erigido, y el número de sacrificios era diferente de un día a otro, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. Había sacrificios extraordinarios. Entonces, lo que quería decirles es, acá vemos que Salomón seguía cada una de las cosas que su padre David le había dado y le había dicho que tenía que hacer. Segundo, las instrucciones que Moisés había dado también, que se fueron incrementando y que acá fueron haciéndose exactamente como Moisés les había dado. Entonces, bien claro lo que dice. El número de sacrificios era diferente de un día a otro, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. Entonces, esto es muy importante porque no estaban haciendo las cosas como a ellos les parece conveniente, ni como creía mejor, o Salomón hizo sus propias ideas. No, sino hicieron de acuerdo con las instrucciones que Moisés ya había dejado en su tiempo. Como ellos lo hacían, ellos también siguieron haciéndolo. Y era algo también que David le había dicho a Salomón que hiciera de esa manera. Entonces se hacían sacrificios extraordinarios también los sábados, en las lunas nuevas y en las 3 fiestas anuales, que son la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Entonces había 3 grandes fiestas donde en estas fiestas se hacían sacrificios extraordinarios, también los sábados y las lunas nuevas. Recordemos que aquí en estas fiestas son fiestas que Dios mismo había designado para que sean celebradas. Y por eso ellas las hacían. Ahí el pueblo de Israel las hacía y pues las festejaban. Entonces, recordemos que las fiestas que ellos hacen no son las mismas que nosotros hagamos, porque nosotros no tenemos, son fiestas diferentes que se hacían desde el tiempo de Moisés. No sé si hasta el día de hoy quizás el pueblo de Israel todavía las sigue haciendo. En la designación de los sacerdotes, en todo lo que se hizo, Salomón hizo exactamente como su padre le había dicho. Dice, Salomón no se desvió en ningún sentido de las instrucciones de David relacionadas con los nombramientos y con el personal de tesorería. O sea, él designó a cada ayudante, cada levita, dice, hizo el nombramiento de levitas para sus funciones de alabanza y como ayudantes de los sacerdotes en los trabajos de cada día, y nombró a los porteros de las diferentes puertas y las hizo de acuerdo a las instrucciones de David. Así dio Salomón un exitoso cumplimiento a la construcción del templo del Señor. Entonces, acá lo que quería recalcar es qué importante es ser obedientes, no solamente a las instrucciones que nuestros padres nos dan, sino a las instrucciones que Dios esperaba que sigamos. Entonces, eso va también a nosotros. Dios nos da ciertas instrucciones, ciertas guías de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Y eso debemos hacerlo, porque recordemos que el tiempo aquí es corto y lo que nos toca hacer es en este corto tiempo tratar de vivir en la manera que Dios espera, que Dios desea. Y para eso nos dio también los mandamientos, que es una forma de guía para nosotros, para saber si estamos haciendo las cosas como Él espera que las hagamos, ¿verdad? También dice, se fue Salomón a Esión-Geber, a Elot, que son puertos de la costa ubicados en Edor, a tomar posesión de una flota de barcos. No era 1, 2, 3, era una flota de barcos que le regaló el rey Hiram, con la experimentada tripulación de Hiram trabajando con sus cuadrillas de Salomón. Estos barcos se fueron a Ofir y trajeron 16,200 kilos de oro. O sea, seguía trayendo y seguía llenándose de más abundancia. Por eso que Salomón tuvo tantas riquezas que no ha habido antes, como dice el Señor, y probablemente no habrá más. Vivieron tiempos de mucha abundancia. Era un pueblo que vivía tranquilo. Por eso ya vamos a ver más adelante, cuando la reina de Saba
escucha acerca de la sabiduría de Salomón y cómo se maravilla al ver el templo de Salomón. Pero esto lo veremos en nuestro próximo capítulo, que será el capítulo número 9. Pero amigos, hasta acá llegó nuestra lectura, un maravilloso capítulo también donde vemos cómo Salomón fue obediente a lo que su padre le había dejado y a lo que Dios esperaba que hiciera. Eso también va para nosotros, lo importante que es obedecer a nuestro Padre, leer su palabra, ser obedientes a lo que Él espera, a lo que Él desea, ponerlo siempre primero y hacer su voluntad. Entonces tendremos así un camino correcto, iremos por el camino correcto y tendremos una vida de muchas bendiciones si somos obedientes a la voluntad de nuestro Dios y lo ponemos siempre primero. Pero bueno amigos, que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.